Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, vamos a recibir con un cálido aplauso a un invitado de lujo también que tenemos hoy acá con nosotros. Él es abogado, docente, columnista, estanciero, presidente del Centro de Estudios Sociales del Partido Libertario del Paraguay. ¿Qué nos dice de la victoria de ayer de Milei? Y los aplausos correspondientes para Ignacio Zubizarreta. Muchísimas gracias, Bruno. Un placer estar de vuelta contigo. No, nosotros tenemos ese placer. Muchas gracias, Ignacio. ¿Cómo te va? Bien, che. Vos tenés una... Porque yo te invité para el 23 de octubre. Gracias. Y no pudo venir porque él estaba en su ¿cómo se llama? Establecimiento ganadero. En su establecimiento ganadero que queda, creo que entre Villa Florida y Caacupé, más o menos. Capucú. Capucú. Sí. Ah, Capucú. Sí. Ah, yo entendí Caacupé. Capucú. Bueno, también estaría entre Villa Florida y Caacupé, pero sería una referencia un poco más, un poco más extensa, sí. ¿Y qué te gusta del campo ahora? La tranquilidad, la paz. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. ¿Le vas a invitar a Rodrigo Paz a que visite tu establecimiento, el nuevo presidente de Bolivia? No estoy muy al tanto de él que... ¿Y él es el nuevo presidente? Sí, pero de ¿de qué Bolivia? línea ideológica es él? Y bueno, del medio a la derecha. A la derecha, sí. Yo siempre dije que los libertarios no podemos ser ni de derecha ni de izquierda. ¿No? No. ¿O son libertarios? O sea, no podemos ser conservadores, ¿verdad? Algunas de nuestras ideas encajan, lógicamente, dentro de el ámbito de lo que se llama conservador, la propiedad privada, la familia, etcétera, etcétera. Y otras cosas no se encajan tan nítidamente ni tan perfectamente dentro de lo que es la derecha, ¿verdad? Muchas cosas caerían un poquito más en el lado revolucionario, ¿verdad? Decime, y lo de Milei, porque vinimos hablando con el duque de Areguá acerca de lo ocurrido ayer allá en Argentina. ¿Qué te parece la victoria? Porque obtuvo un montón de... Hace 2 años no tenía nada este señor y ahora prácticamente refuerza con su fuerza política toda la geografía argentina. Es impresionante. En 2 años. Y eso es un indicativo del grado de cansancio que tiene el público hacia el político profesional. El pueblo, la ciudadanía. Claro. Un ejemplo perfecto. El Trump también es, en cierto sentido, a pesar de que Trump se presentó como un enemigo del Deep State, del Estado profundo, ¿verdad? En su primera... Deep State. Del Deep State, del Estado profundo, ¿verdad? Que es el Estado corrupto interno. Pero resulta ser que ahora se está volviendo muchísimo más conservador de lo que a prima facie estaba apareciendo, ¿verdad? Con Milei ocurre lo mismo. Yo celebro la victoria porque el retroceso en la Argentina sería una cosa muy trágica, ¿verdad? Ahora, ¿El retroceso en qué aspecto? Económico, desde el punto de vista económico. Pero si ganaba el peronismo. Claro, lógico. Si no lograba él mantener los diputados y senadores necesarios como para seguir implantando su doctrina económica. Ahora, Milei Todavía no maneja el Congreso. No. Por eso yo soy también muy crítico de Milei en muchas cosas, debo reconocer. A mí también se me presentó como libertario y resulta ser que ahora está mucho más conservador de lo que a mí me gusta. ¿No es cierto? Entonces... ¿Vos qué querrías que él hiciera? No, primero todo que cumpla un poco más, un poquito más, en forma un poco más contundente lo que prometió, porque se lo prometió con una motosierra en la mano destruir el Banco Central, cosa que no ha hecho ni siquiera intento de hacer eso. Yo comprendo su problema. Resulta ser que la Argentina, durante cuántos años está parasitado con un Estado monstruoso.
ese Estado hay que mantenerlo de alguna forma, ¿verdad? El Estado monstruoso. El Estado monstruoso. Y lamentablemente tiene que hacer concesiones, ¿verdad? Que tal vez él en su esfera más íntima no la quiera hacer. Otra cosa que tuvo que hacer es asociarse con gente que no es tampoco libertaria, porque estos radicales no hicieron no son libertarios. No son liberales tampoco. Hicieron un acuerdo político con el cual consiguieron derrotar a los peronistas, cosa que es muy importante, pero hay muchos ¿cómo se llama? Muchos dirigentes políticos ahí radicales que no tienen nada que ver ni con el Partido Liberal ni con el libertarianismo. Y con eso supongo que hay que hacer concesiones, hay que chulear, como dice el paraguayo, ¿verdad? Ahora sí, lo que a mí no me gusta de mi ley, y yo le digo a todos mis amigos libertarios, es que se ha puesto en una posición para mí demasiado conservadora. ¿Ah, sí? Sí, para mi gusto, ¿verdad? Para mi gusto. Bueno, estamos con Ignacio Zubizarreta. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Por más de 40 años ha estudiado y enseñado los principios de la libertad económica consagrados en la Escuela Austríaca de Economía. Fue profesor de varios colegios acá en Asunción y profesor de Economía por varios años también en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Sociales del Partido Libertario y escribe de temas económicos para el Partido Libertario en X y es columnista económico en el diario Última Hora. Y te leímos la última crónica esa. ¿Sobre la inflación? Así ese es un tema que valdría todo un programa, la inflación. La inflación. Y es uno de los temas más graves, no solamente del Paraguay, porque el Paraguay en realidad tiene muy poca inflación en relativo a otros países, ¿verdad? Cuya inflación es mucho más grave. Pero la inflación es el problema destruccionista más grande de la sociedad moderna. De la sociedad moderna. La sociedad moderna en general, sí. Sí. La inflación. La inflación. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo del dinero como consecuencia directa de la actividad del Estado. ¿Y cuál es esa actividad? La impresión, la fabricación fraudulenta de dinero. Porque hablan de que 100 guaraníes no son tal. O sea, no es tal el valor de 100 guaraníes, sino es el valor de 70 ahora. O sea, aparece un billete de 100, pero vale 70. Sí, en los últimos... ¿Cómo se entiende eso? Si le calculas una inflación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del dinero de 3% por año, nosotros en 10 años tenemos 30%, que es lo que está diciendo, ¿verdad? Un billete de 100.000 guaraníes en realidad ahora es 70 nomás. O sea, puede comprar el equivalente a 70, porque el problema es el poder adquisitivo, es decir, ¿cuánto podés comprar con ese billete? Con ese billete. ¿Cuánto podías comprar antes? ¿Cuánto podés comprar ahora? Cada vez menos. Cada vez menos. Y eso te indica en el cambio de nomenclatura permanente que tienen los billetes. ¿Cuánto era el billete más grande hace 10, 15, 20 años? 50.000, hace 30, 40 años era 10.000 nomás. Ahora ya es 100. En cualquier momento va a aparecer uno de 500. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es el indicativo más claro del proceso inflacionario. La inflación, según lo que nos expuso en última hora Ignacio Zubizarreta, la inflación es sin duda el método destruccionista más poderoso de la época moderna. Eso lo dijo también recién. En una entrega anterior habíamos definido el destruccionismo como la política estatal de consumo de capital. La inflación carcome las fibras más íntimas de la sociedad, envilece el valor de la moneda y empobrece al ciudadano, por ende, al provocar la imposibilidad de realizar un adecuado cómputo económico, imposibilita al empresario determinar si su actividad económica produce ganancias o pérdidas.
El resultado es el consumo de capital y el empobrecimiento generalizado. Y así sucesivamente. A ver, la palabra inflación, ¿qué dice ahí más abajo? La palabra inflación no es realmente un término científico, es la concepción popular. Inflación, entre comillas, simplemente quiere decir el aumento de los precios en forma sostenida. Sin embargo, el aumento de los precios se puede dar por muchas razones. La escasez, por ejemplo, es una de ellas, en cuanto es cuando la suba de precios se debe a la pérdida del valor adquisitivo del dinero, es cuando juzgamos que existe inflación. Bueno, después continúa analizando todo ese tipo de cosas. Y respecto a la inflación que tiene la Argentina, ¿nosotros estamos bien, mal o cómo? En el sentido, decimos que la comparación entre un ciego y un tuerto. El tuerto está mejor que el ciego, ¿verdad? En ese sentido, sí, estamos mejor, claro. Nuestra inflación generalmente ha sido, yo creo que 3%, generalmente hace un poco más, un poco menos. Pero es básicamente eso, la inflación argentina era incontrolable ya. Estaba a punto de llegar por llegar al punto en que ya todo el sistema monetario iba a colapsar. Como ocurrió en Alemania en el año 23. Que había tanta inflación que ya la gente llevaba los billetes en carretilla. Y ya llegó un punto en que era imposible, ya nadie quería aceptar ya dinero y se tuvo que volver al trueque, que es el indicador de la catástrofe total. En ese momento tomaron, solucionaron el problema, ¿cómo se llama? Interrumpiendo las prensas de dinero, la fabricación de dinero. Decime, ¿y cómo estamos nosotros en cuanto a la economía, digamos, acá nacional hoy? 2025 hablo. ¿Cómo se está manejando nuestros dividendos, lo que nos corresponde a nosotros? ¿Y cómo está el bolsillo del ciudadano? Porque a eso quiero apuntar. ¿Y a vos cómo te parece que está? Uno es la cosa, lo que lee los títulos en los diarios, los nuevos cargos que tiene Fernández Valdovinos, que le dieron no sé qué cosa ahora más, apunta a ser la estrella del Fondo Monetario Internacional, todo eso. Pero ¿cómo está el ciudadano de a pie? Que Fernández Valdovinos sea estrella desde el punto de vista internacional, a nosotros como ciudadanos y como a nuestro bolsillo no nos afecta absolutamente nada, ¿verdad? El Paraguay está mal económicamente, cada vez está peor. Cada vez hay menos inversiones. Está mal. Sí. Yo voy a decir las causas. Sí, por favor. Una de las causas, todos los elementos del destruccionismo. Vos llegaste a leer el artículo anterior que yo creí sobre el destruccionismo. De cuáles eran los elementos del destruccionismo. Recordanos, a ver. La socialización completa de todos los elementos, es decir, el control del Estado en absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Ese es uno de los elementos fundamentales del destruccionismo. El seguro social obligatorio. La inflación. La legislación laboral. La obra social. El apoyo del Estado a los desempleados. Y en todos esos puntos estamos mal nosotros. Es lógico. Todas esas cosas producen empobrecimiento, porque el Estado, ¿qué produce? ¿Cuál es la fuente de ingreso del Estado? ¿El Estado acaso es como una empresa privada que produce algo? No produce nada. Nada, absolutamente nada. Saca sus rentas de compulsiones obligatorias que tiene el dinero de los aportantes. Del individuo. Es una cosa compulsiva que si no lo haces te envía a la cárcel, ¿verdad? O te saca tus bienes. Y con eso hace sus cosas y invierte donde se le da, invierte entre comillas, porque eso no es inversión, donde se le da la gana. Es decir, hace transferencias. Transferencias en obra social aquí. Y siempre se queda con algo. Y lógico.
¿Cuál sería el objeto de sacarle ¿cómo se llaman? Contribuciones a alguien y dárselas a otros si vos no tenés un porcentaje de ello? Eso absurdo que vienen repitiendo el Estado de siempre, es de que el impuesto se le devuelve al ciudadano. No. Mentira. Eso es mentira. Gran parte del impuesto va a la casta política, al que cobra el impuesto. Ponete nomás esta situación. Si todos los impuestos fueran a devolverse a todos los ciudadanos, ¿qué necesidad habría de cobrar impuestos? Es ilógico, ¿no? Bueno, entonces es un disparate. Es un disparate. Y nosotros creemos esa película. Y bueno, o sea, esa canción. Nuestro trabajo es justamente cambiar esa mentalidad estatista. Los seres humanos coinciden en la apreciación de los fines últimos de la vida. La gran mayoría está de acuerdo con el progreso económico, que es el camino a seguir en la búsqueda de la felicidad. Si bien místicos y anacoretas podrán disentir y sin soslayar el aspecto espiritual de la vida, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que para gran parte de los habitantes del planeta el aumento de los bienes materiales a su disposición es el objetivo principal en la lucha por la supervivencia. Esto también escribió la semana pasada bajo el título de destruccionismo, acá nuestro invitado Ignacio Zubizarreta. Esa palabra destruccionismo es la palabra que usó el profesor von Mises en su obra El socialismo. Y él llamó destruccionismo a todos los métodos del Estado tendientes a menoscabar, a destruir el capital acumulado de la sociedad. Cuanto más capital acumulado de la sociedad vos destruís, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Naturalmente tenemos menos capital disponible para producir. El nivel de vida del ciudadano, su productividad marginal, necesariamente va a disminuir. Y eso es destruccionismo. El peor de todos los métodos destruccionistas es la inflación, precisamente porque destruye el poder adquisitivo del dinero y te permite acceder a menos cosas, ¿verdad? Con la misma cantidad de trabajo. Pero además, más grave todavía, menoscaba la capacidad del empresario de hacer cómputos económicos, como el valor del dinero se está menoscabando día a día. Entonces, el empresario no sabe qué es lo que tiene a su disposición, si ha ganado capital o ha disminuido capital. ¿Y sí? Claro. No se sabe. No se sabe. Y acá entra la corrupción también de por medio. Lógico, el proceso inflacionario es un proceso de corrupción, porque es un acto fraudulento. ¿Por qué es fraudulento? Porque se presenta como algo positivo y es lo contrario. No, porque ellos están produciendo arbitrariamente dinero. Para entender este proceso, yo les pido a toda la audiencia que lea ese, porque explicar el proceso inflacionario va a requerir todo un análisis. Pero básicamente es así. O sea, en síntesis, hay que seguir lo que escribe en última hora Ignacio Zubizarreta. Pero déjame que te diga el sustrato de lo que es el problema inflacionario. El dinero originalmente, tiempo pretéritos, era una mercadería, una mercancía, ¿verdad? Sí. Antes se transaccionaba con sal, ahí en la palabra salario, ¿verdad? O con animales, pecuniario, ¿verdad? Eventualmente el oro y la plata, por su calidad fungible y de fácil traslación y por su gran demanda estética, se convirtieron en elementos, ¿cómo se llama?, dinerario de por sí. Era una mercadería.
Si vos no podías de repente transaccionar el oro con cualquier otra cosa, la usabas, lo consumías, como joya o con lo que fuera. Tenía un valor intrínseco. Decime vos, ¿qué valor intrínseco tiene ahora un pedacito de papel? ¿Por qué pasó eso? Buena pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué pasó eso? Bueno, resulta ser que, Porque ahora me parece que ni los cheques funcionan. bueno, el cheque también tiene el mismo problema, pero eso sería... Se está perdiendo el poder del cheque. En tiempos pretéritos antiguos, la gente iba con la moneda, ¿verdad? Una mercadería que tenía un valor intrínseco. Intrínseco porque tenía valor, era una mercadería. Ahora nosotros ya no usamos oro, ¿verdad? No existe más el oro como elemento transaccional. ¿Por qué? Pero China está capturando. Sí, no, pero no se usa el oro como, ya entiendo. como mercadería Entiendo. como intercambio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado prohibió eso. Prohibió eso. Es decir, eliminó el vínculo que había entre ese pedazo de papel Sí. y el metal precioso. En época, te estoy hablando de 1914, el Paraguay todavía tenía el patrón oro. ¿Qué quiere decir eso? Que vos con un billete te ibas al Banco Central y el Banco Central estaba obligado a entregarte a vos el equivalente de peso en oro. Sí. Posteriormente, el gobierno, no recuerdo cuál el gobierno fue, no sé si fue el gobierno, ese patrón oro se destruyó. ¿Qué quiere decir? No había más un vínculo entre el papel y la mercadería. Es decir, el Estado ya podía producir cualquier cantidad, todo lo que quisiera de papel, sin necesidad de redimir eso en oro. Y ahí empiezan las grandes inflaciones, pues el Estado tiene el poder absoluto de fabricar todos los pedazos de papel que quiere. Entiendo. O sea que el papel ahora... No tiene valor intrínseco. ¿Cuánto cuesta hacer un pedacito de papel? ¿Acaso ese pedacito de papel de 100.000 guaraníes cuesta 100.000 guaraníes? No, ¿verdad? Cuesta una suma irrisoria. No sé cuánto será el precio de imprenta de imprimir 100.000 guaraníes. Una cosa completamente irrisoria. Pero puede comprar 100.000 guaraníes en mercadería. ¿Cómo eso es posible? El dinero papel ya no es dejó de ser una mercadería, y ese es el problema intrínseco de que tiene el dinero moderno y por el cual existe inflación. El Estado puede producir todo el papel que quiere sin necesidad de entregar al ciudadano mercadería equivalente a ese pedazo de papel. Decime, y Estados Unidos con su inflación, ¿cómo está Estados Unidos? Cada vez peor. Resulta ser que tienen una deuda monstruosa, que ya creo que va más ya de 1 o 2 productos internos brutos ya la deuda de Estados Unidos. Y lógicamente tienen que pagarlo como emisión monetaria. Acá pasa también nuestro presupuesto, ¿cuánto? De 130 y pico de billones de guaraníes, ¿verdad? Nosotros no podemos recaudar eso. Hay un porcentaje que se va a tener que pagar siempre con emisión monetaria. Y está contemplado de luego. 15.000 millones. No, sí, es como 18.000 millones de dólares. Algo así es, ¿verdad? Sí, no sé si tanto. Sí, claro, sí, por ahí. 18.000 Bueno, por ahí es. Es decir, tenemos 40% del Producto Interno Bruto en presupuesto y 40% del Producto Interno Bruto en deuda. ¿A vos te parece que está bien eso? Creo que no. No está bien, estamos mal. Estamos mal. El problema es siempre el mismo. El Estado hipertrofiado. Se agranda, Claro. en vez de achicarse. En vez de achicarse se agranda. Cada nuevo grupo de individuos, de políticos, de casta política que aparece en el firmamento, agranda el Estado. Para más, Claro, en vez de ir para atrás. claro. En ese aspecto. ¿Qué es el político sino apenas un mandatario temporal? Recibe un mandato del pueblo que es una cosa temporal. 4 años o 5 años, ¿verdad?
olvidándose del 5 años, pero entonces ¿cuál es del pueblo también. Claro, ¿cuál es su mentalidad como político? Voy a estar 5 años, yo tengo que depredar lo máximo posible. En 5 años, porque en 5 años no sé si ya no voy a ser reelecto, de luego no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recaudar, depredar todo lo posible antes de que termine mi mandato. Sí. Bueno, ¿y cómo se revierte eso entonces, querido Ignacio? ¿Por qué no nos ajustamos el cinto? Porque hay muchas cosas que nos faltan. El problema es que lo que nos estamos ajuntando hacer. el cinto somos nosotros. El Estado nos está ajustando el cinto. Sí, por eso. Bueno. ¿Y por qué no empieza a ajustarse el cinto el Estado? ¿Por qué no piensa? Justamente me diste la oportunidad de tocar un tema que quería tocar hoy, que es el blindaje político que esta gente que ha preparado esta gente con la promulgación de la Constitución Nacional del 92. Y a riesgo de comprometer mi ideología libertaria, mi principio republicano, por decir una cosa, tengo que decir, sin temor a equivocarme, que la Constitución de Stroessner del año 67 era mejor que esta. La del 92. Sí. Y te voy a decir por qué. Naturalmente, Stroessner creó una constitución para eliminar esa constitución que teníamos en el año 40, que era una basofia política, ¿no es cierto? Se hizo específicamente para sostener a un al mariscal Echeverría. Y podemos decir que él la utilizó. La utilizó, claro. Perfectamente. La constitución de Stroessner, con todos sus defectos y esa capacidad que tenía él de emitir decretos leyes, que eso fue una de las cosas que más se cuestionó, ¿no es cierto? Básicamente es una reconstrucción de la constitución del 70. Con esos pequeños poderes extra que se le dio a Stroessner. Pero esta constitución era mucho más liberal que la que tenemos ahora. Me va a preguntar por qué. Te voy a contestar por qué. ¿Por qué? Han blindado políticamente, o sea, le han dado garantía constitucional a todos esos elementos destruccionistas de que estábamos hablando. Porque por la Constitución Nacional del 67, en ninguna de ellas ibas a encontrar tantos elementos destruccionistas como ves en la Constitución del 92. Punto número 1. En un país unitario, crear gobernaciones. ¿Cuál es el objetivo de eso? Entregar... Gastar más. Claro. Específicamente, entregar a sus operadores políticos un premio. Porque la gobernación es nada más que un premio a un operador político. Es decir, ponerlo a sueldo del Estado, a sueldo del individuo, a sueldo del ciudadano, a un operador político. Que no hacen un pito. ¿Cuánto se gasta en gobernaciones que no sirven para absolutamente nada en un país unitario? A Stroessner no se le hubiera ocurrido una cosa como esa. Punto número 2. Está garantizada la obra social en la Constitución, una cosa que no existía en la Constitución anterior, salvo la poco referencia a la reforma agraria, etc., pero en forma muy, muy, muy superficial. Ahora tenemos todo un capítulo dedicado a la reforma agraria, al tema de la obra social, que ahora que es obligatorio. Porque ya tiene garantía constitucional. Es obligatorio la gobernación, obligatoria la obra social, es obligatorio el Banco Central también. Antes no existía esa obligatoriedad. Vos podés tener el Banco Central como no tenerlo. Ahora ya no podés decir políticamente vamos a eliminar el Banco Central porque tiene garantía constitucional. Que es el Banco Central, por supuesto, es la fuente de la inflación. No existe otra. Están todos encorsetados. Claro. Se dieron un blindaje político, económico, ¿cómo se llama? Que ahora, y yendo a tu pregunta, ¿cómo vamos a ajustarnos el cinturón?
si no cambiamos la Constitución Nacional, yo no sé cómo vamos a hacer para ajustarnos el cinturón. Toda la obra social, el Banco Central, en las gobernaciones, todo tiene el impuesto a la renta es otro. No existía tampoco el impuesto a la renta en el Paraguay. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que cambiar la Constitución. ¿Y vos sos partidario de cambiar la Constitución? Totalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vas a tener que preguntarle a un experto constitucional. Yo no soy experto constitucional, porque hay algunas cosas que vos podés hacer a través del Congreso y otras cosas que no. Así que podría preguntarle, sería muy interesante que preguntes a un... Hay mucha gente que no quiere tocar la Constitución. Bueno, y otros, están equivocados. Y otros dicen que sí, se está en un momento como para mirar qué cambios puede haber en ella. Yo soy uno de esos. Siempre y cuando se ataquen los elementos destruccionistas dentro de la Constitución Nacional. El tema de la propiedad privada, hablamos la otra vez de la propiedad privada, y yo te leí lo que era eso. No está protegida la propiedad privada en el Paraguay. No está protegida. El gobierno tiene la facultad de sacártela cuando se le da la gana y pagarte cuando se le da la gana. Y después no extrañamos por qué nadie quiere venir a invertir en el Paraguay. Porque lo primero que van a hacer, yo creo que te dije esto, pero te voy a repetir de nuevo, lo primero que va a hacer un inversionista es pedirle a su equipo jurídico que mire cómo está la legislación en el Paraguay. ¿Qué van a encontrar? Nuestra Constitución Nacional, destruccionista, nuestra propiedad privada que no existe, un sistema legislativo en que todo está en manos del Estado. Entonces ningún empresario va a querer venir a Paraguay. Y una periodista una vez me preguntó, ¿y qué es lo que se va a hacer Peña? En los viajes. A los viajes, eso, 42 viajes, 50, no sé cuánto es. 55. Bueno, la respuesta es, se va a buscar aventureros. O aventuras. Claro, también puede ser, ¿verdad? Eso ya es... ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que se va a buscar a gente que va a venir acá a hacer tratos con él a cambio de monopolios y a cambio de, por supuesto, lógicamente, de comisiones, pero inversionista legítimo no va a venir, por más audiencias con el rey de Inglaterra que tenga. Así es, che. Mirá la legislación que tenemos, Bruno. Tenemos que cambiar la legislación porque la casta política... ¿Pero cuánto demanda hacer un cambio así? La Constitución hay que cambiar. Por lo menos ciertas cosas. ¿Cuánto demanda? Y por eso te digo, o eso habría que consultar a un constitucionalista. Yo sinceramente, obviamente no soy constitucionalista. Sé que algunas cosas... ¿Qué mentes brillantes podrían estar ahí en esas sesiones que serían varias, interminables? No sé si mente brillante, pero por lo menos gente que esté dispuesta a entender de que nuestro problema está en el socialismo, en la interferencia del Estado. Tenemos que eliminar ese sistema estatista que tenemos. Otra cosa que se podría cambiar también es el tema de las reelecciones. ¿Por qué el Paraguay solamente un periodo? ¿Por qué? Es una cuestión política esa. ¿Y los gobernadores cuántas veces? No sé. ¿Y los intendentes cuántas veces? No sé. Y el presidente solamente una. Y eso se hizo precisamente para truncar la carrera política de específicamente una persona. Sí, ya sabes. ¿Sabe cuál es, verdad? Rodríguez. Exactamente. Sí. Bueno, y ese es el problema con nuestra Constitución. Crearon blindaje político por encima de las necesidades del individuo, necesidades del pueblo. Nosotros creo que vamos a tener que hacer una constituyente de nuevo, ¿verdad? Para poder reformar. Eso va a tener que preguntarle a un... Por eso mismo nomás hay que reformar, porque yo creo que ya pasaron, ¿cuántos? 30 años. Sí, ya está para reformarse, sí. Yo creo que es el momento de hacer algo más, no para... No se me entiendan mal, la parte política no está tan mal, es la parte económica que está viciada, ¿verdad? Ese tema político de las gobernaciones... ¿Y el Poder Judicial cómo funciona? La parte estructural del Poder Judicial no está mal. No está mal, ¿verdad? No está mal. No está mal, no. Yo personalmente no veo
Yo no soy analista político, a mí me interesa más la parte económica, la parte de la libertad económica, por eso voy a eso. Incluso en nuestro partido hicimos un proyecto de reforma a la Constitución que está ahí. Sobre todo la parte de la propiedad privada, que es lo más importante. Vos sos presidente del Centro de Estudios Sociales del Partido Libertario del Paraguay. Sí. ¿Y quién es el presidente del Partido Libertario? En este momento, Ramiro Vargas Peña. Ramiro Vargas Peña. Sí. Pero él sigue batallando todavía. Sí. Y vos estás también al tanto de lo que dice este señor, el doctor Galli. Claro, el doctor Galli es nuestro precandidato a la intendencia. La intendencia, sí. De Asunción. Sí. Y, bueno, él estuvo varias veces acá. Sobre la base de una reforma completa y absoluta de los principios, de las concepciones. Estamos acostumbrados a que el Estado, en este caso la municipalidad es un Estado entre el Estado, ¿verdad?, nos resuelva todos los problemas. Nosotros queremos sacar esa idea de la cabeza del individuo. No hay nada que la empresa privada no haga mejor que la parte pública. Ese es el concepto fundamental de la idea libertaria. Eso queremos implantar. ¿No hay nada? A ver. No hay nada que la empresa privada no pueda hacer mejor que el Estado. Claro. Es el gran principio del Partido Libertario. O sea, de la idea libertaria. Y eso es lo que el doctor Galli y nuestro movimiento va a implantar. La parte privada va para arriba, Sí, y señor. la parte pública para abajo. Sí, señor, pero fíjate la última noticia. Todos los entes públicos están en déficit. Sí, es una vergüenza. No puede ser de otra forma. Todo está mal. Y es decir que el próximo intendente tiene que ser Walter Biederman. ¿Por qué? ¿Por qué Walter Biederman? Porque está ahora como invitado y él sabe mucho vivió afuera, fue embajador. Ya. Y bueno, él sabe mucho de cómo funcionan las ciudades. Siempre y cuando tenga ideas libertarias, señor. Te ríe. Sí, no, un capo es Walter. Bueno, muchas gracias, querido Ignacio. No sé, ¿querés aportar algo más? Decime, acá tenemos la cámara. No, básicamente sobre lo que quería hablar era precisamente sobre el tema de la legislación. Porque la casta política gobierna a través de la legislación. Entonces, si vos querés sacarle poder a la casta política, entre paréntesis, me había hablado de la corrupción. Y había escrito también un artículo sobre la corrupción. La corrupción es hija y nieta del sistema legislativo, es decir, del control que tiene el Estado sobre cada vez más cosas en la sociedad. Lógico. Si todas las cosas tienen que pasar a través de la mano del político, ¿cómo no hay corrupción? Cuanto menos cosas pasen por manos del político, lógicamente va a haber menos corrupción. La corrupción es hija del intervencionismo económico, es hija del socialismo. Y acá hay corrupción. Es lógico que hay corrupción. Es lógico que hay corrupción. Estamos en un estado en que los gángsters se han apoderado del Capitolio. Los gángsters. Sí, los gángsters de Chicago se han apoderado del Capitolio. No sé qué otra forma se puede definir eso. Está a la vista. Por eso que vos te vas a tu establecimiento allá en Villa Florida y Capucú, Sí, para alejarte de la realidad. así mismo. ¿No? Sí, Y todo el mundo, mucha gente hace eso. sí. ¿Y a quién se le deja el rol de justamente unir con flechas a gente que está discapacitada? Lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Partido Libertario es Gente discapacitada. cambiar la mentalidad. Porque es la idea, al final de cabo, la que va a predominar. Ningún sistema político puede gobernar sin la opinión pública. Gobiernan mientras la opinión pública apoyen sus ideas, crean en sus principios
se dejen llevar por sus mentiras. Pero si el público empieza a darse cuenta cómo está siendo estafado, específicamente la inflación es una de las grandes estafas de la humanidad. Entonces, cuando el público se esté dando cuenta de cómo es estafado, la opinión pública va a cambiar, las ideas van a cambiar y el apoyo político que esta gente tiene que menoscabarse. Esa es nuestra idea. Es la lucha cultural en síntesis, que es lo que estamos pregonando. Bueno, querido Ignacio Zubizarreta, muchísimas gracias. Gracias a vos. Abogado, docente, nos diste un baño así de esperanza también, porque columnista, presidente del Centro de Estudios Sociales del Partido Libertario del Paraguay, excelente persona y gran estanciero también, gran estanciero. ¿Te ocupás en solitario de ese? Con mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 26. Ah, ya 26. Sí, grande, sí, ya. Escúchame, parece el hermano tuyo, entonces. Más o menos. Claro, por supuesto. Somos BM Online. Conectate con nosotros.